Al comienzo de la historia, una chica aparece sentada en medio de la nada, observando con una curiosidad tremenda ese mundo nuevo, brillante y extraño, como si estuviera a punto de arrancar un cambio enorme. La escena corta a una ciudad en pleno verano infernal, donde dos pibes están jugando al básquet en una cancha. El pibe de pelo negro se había tomado un descanso afuera cuando, de la nada, la chica de antes se le cruza en el camino y se presenta como el dios omnisciente llamado Odín. El pibe piensa que es una nena perdida y quiere llevarla a la comisaría, pero ella insiste una y otra vez con que es un dios de verdad y lo apura para que vuelva a la cancha, porque quiere aprender más sobre ese juego raro de los humanos. El pibe cree que la nena simplemente tiene curiosidad por el básquet, así que acepta y la lleva a la cancha. Su amigo rubio la ve y queda igual de confundido, pensando que es una nena perdida y encima medio delirante. Al sentirse menospreciada, Odín intenta encestar la pelota para demostrarse superior, pero termina siendo motivo de risa para el amigo rubio, cuando escucha que los dos son estudiantes del último año. Tomándose un descanso mientras estudian para los exámenes de ingreso a la universidad, Odín suelta de golpe que todo eso no sirve para nada, porque en 30 días el mundo se va a terminar. Obviamente ninguno de los dos le cree y piensan que la nena está inventando pavadas sobre dioses y demonios. El rubio se va enseguida, dejando solo a su amigo con la chica. El pibe de pelo negro la aparta para hablar un poco mejor, y ahí se entera de que su nombre es Hina. Él se presenta como Narami Yoda, y apenas Hina escucha ese nombre se sorprende, porque para ella Yoda simboliza al dios del sol. Según Hina, Odín es una deidad suprema que gobierna sobre otros dioses, domina la magia y tiene una sed enorme de conocimiento, acompañada por cuervos y lobos. Vive en Asgard, la tierra sagrada de los dioses, y según ella, también un destino turístico bastante famoso. Yoda vuelve a insistir con llevarla a su casa, porque todavía tiene que volver a la biblioteca a estudiar, y además encontrarse con su amiga de la infancia, Izanami. Cuando escucha el nombre de la chica, Hina se enfurece otra vez, y pregunta cómo puede ser que una japonesa sea la esposa de un dios. Insiste en conocer a esa tal Izanami, así que Yoda no tiene más opción que llevarla con él, aunque cada vez le parece más rara. En el camino, las cosas se ponen todavía más extrañas. Por decir una sola frase sobre tocar un objeto sagrado y que eso traería lluvia, se larga un aguacero tremendo. Por decir que el colectivo no podía ir más rápido que alguien caminando. El cielo se despeja y el bondi queda clavado en el tráfico. Dejando eso de lado, los dos entran rápido a la biblioteca. Ahí, Izanami está estudiando concentradísima y apenas saluda a Yoda con un gesto. Después de hablar un poco, queda claro que a Yoda le gusta ella, pero para Izanami, él no es más que un amigo. Frente a esas palabras bastante duras, Yoda no tiene otra que tragarse la frustración y ponerse a estudiar. Igual terminan armando tanto ruido que los echan a los dos de la biblioteca. Ya afuera, Hina sigue repitiendo que el mundo se va a terminar en 30 días por culpa de las decisiones estúpidas de la humanidad. Como Yoda sigue sin creerle, Hina decide demostrarle su poder transformándose en Natsume Soseki. Al principio, Yoda se ilusiona un poco, pero resulta que Hina solo recita frases de Soseki, que están en los libros de texto. Yoda queda sin palabras. Como Hina tiene hambre, van a un local de ramen donde ella devora todo con una felicidad tremenda. El dueño del lugar está mirando carreras de caballos por la tele, y Hina le dice cómo va a salir la carrera. Nadie le cree, pero segundos después, el resultado es exactamente el que ella dijo. Yoda se sorprende, aunque todavía no termina de convencerse. Para rematarla, Hina predice la siguiente carrera, y vuelve a acertar. Al ver que el dueño quiere usarla para apostar y ganar plata, Yoda la saca de ahí de inmediato. En ese momento, Hina empieza a leer los pensamientos de Yoda, palabra por palabra, y ahí ya no le queda otra que aceptar que esa nena tiene poderes sobrenaturales. Hina decide que se va a quedar al lado de Yoda hasta que el mundo se termine, lo que también significa que él puede usar el poder del dios Odín. Yoda, ni lento ni perezoso, pide su deseo: aprobar el próximo examen e ir a la misma universidad que Izanami. Hina le recuerda todo el tiempo que el mundo se acaba en 30 días, pero aún así acepta ayudarlo usando su omnisciencia para volverlo el tipo ideal para Izanami. Después de pensarlo un poco, Yoda cambia su deseo y dice que quiere convertirse en el hombre ideal para ella. Hina sonríe y le da su primer consejo. A Izanami le gusta el béisbol. Yoda se agarra la cabeza, porque él jugó al básquet desde la secundaria y nunca tocó un bate en su vida, dándose cuenta de que arrancó todo mal desde el principio. Según Hina, Izanami ama el béisbol escolar y suele ir al estadio Koshien en primavera y verano. Yoda no solo se deprime, sino que ni puede imaginarse la cara de emoción de Izanami viendo un partido. Hina entonces le dice que, si quiere conquistarla, tiene que ir a un partido, enfrentar al equipo y pegar un jonrón decisivo para que ella lo vea y se enamore. En el siguiente momento, Yoda aparece parado frente al campo de béisbol con un bate en la mano, totalmente perdido. A lo lejos, Hina está sentada con Izanami mirando el partido. Todas las indicaciones de Hina sobre los lanzamientos del rival son correctas, pero Yoda es tan malo que no logra pegar ni un jonrón. El equipo se va, dejándolo solo, lleno de vergüenza y frustración. Después, Hina le dice que igual se anime a confesarse. Total, el mundo se va a terminar pronto. Yoda va con Izanami, tartamudeando y juntando coraje. Cuando por fin se confiesa, ella lo rechaza con una disculpa y se va. Ya es de noche y Yoda queda solo sentado en el pasto
armastro hecho bolsa. Derrotado, le dice a Hina que vuelva a Asgard. Hina responde que se va a quedar en su casa, porque sus padres seguro van a aceptar. Yoda llama a su madre, le describe a la nena, y ella acepta sin problemas que se quede. Hina no se sorprende en absoluto, porque para ella no hay nada que escape a su omnisciencia. Recién ahí, Yoda empieza a mirarla con otros ojos. Sin alternativa, la lleva a su casa. Después de una presentación bastante larga, la madre de Yoda, que es súper amable, le dice a Hina que se sienta como en su casa. Hina se lo toma literal, y apenas entra, se tira de largo en el sillón. A Yoda eso le parece cualquiera, así que se va despacio a la cocina, para hablar con su madre, pensando que esa nena no es pariente ni nada, y preguntándose por qué actúa con tanta confianza. Pero ahí la madre le aclara que Hina en realidad era una pariente lejana de la familia. Yoda pensó que su viejo no iba a aceptar ni en pedo. Para su sorpresa, el padre estuvo totalmente tranquilo con que Hina se quedara, y nadie entendía cómo la nena había logrado convencer a los dos de que realmente estaba emparentada con ellos. Viendo la cara sobradora de Hina, a Yoda le dieron ganas de meterle una patada. Durante la cena, Hina comió feliz toda la comida casera. En ese momento volvió la hermana menor de Yoda, que quedó súper intrigada con la presencia de esa nena. Cuando se enteró de que su nombre era Narukami Sora, que encima también es el nombre de un dios, Hina explotó, se puso a llorar y a hacer un berrinche preguntando por qué todos tenían nombres con más significado divino que el suyo. Resulta que la familia Narukami tenía esa costumbre. El padre se llamaba Narukami Daichi y la madre Narami Toko. Hina estaba a punto de perder la cabeza, pero se calmó sola diciéndose que, al final del día, ella sí era un dios de verdad. Después de comer, Hina y Yoda fueron a su habitación. Hina comentó que la vida humana era demasiado lujosa, porque en el lugar donde ella vivía no tenía muchos recuerdos lindos, y los dioses nunca tenían guardianes como los humanos. Cuando vio que Yoda quería volver a estudiar, Hina se enojó y tiró todos los cuadernos al piso, diciendo que no tenía sentido estudiar si el apocalipsis estaba tan cerca. Para que no lo siguiera molestando, Yoda le propuso que probara a jugar a sus videojuegos. Hina jugó refunfuñando por lo débil que era el personaje, pero Yoda le dijo que los personajes de bajo nivel tenían un potencial infinito. Pensamiento típico de protagonista. A Hina el juego le encantó, pero al rato se quedó dormida, dejando a Yoda mirándola sin entender nada. Más tarde llevaron a la nena a dormir a la habitación de sus padres, y ellos hablaron como si la llegada de Hina fuera algo totalmente normal y pasajero. Al día siguiente, Yoda miraba en silencio una foto suya con Izanami y su amigo. Yoda e Izanami eran amigos desde chicos, y después de que la madre de ella muriera por una enfermedad, Izanami se volvió mucho más callada y solía esconderse detrás de él cuando salían a jugar. En la secundaria, Izanami se hizo conocida por ser linda e inteligente, lo que hizo que a Yoda le gustara todavía más. Él también tenía sus propios gustos, pero como Izanami quería entrar a la exigente universidad Hachiman, Yoda se esforzó por estudiar con ella durante todo el verano. Aún así, al recordar la confesión del día anterior y el rechazo, solo pudo agarrarse la cabeza lleno de tristeza. Viendo eso, Hina le presentó el siguiente plan para cortar distancias con Izanami, aprovechando que más tarde Sora también le pediría que grabaran algo juntos. Era la oportunidad perfecta para hacer que Izanami siguiera ese guión. Aunque Yoda se negó de palabra, cuando Sora realmente se lo pidió, aceptó sin dudarlo. Al rato, Yoda apareció frente a Izanami usando un traje de astronauta. Yoda recitó las líneas que Sora y Hina le habían dado, y sorprendentemente Izanami no sospechó nada y siguió la corriente con esas frases sin sentido. Incluso Sora y el padre de Yoda participaron en la grabación, haciendo de comandante de la NASA. Izanami llegó y quiso irse de inmediato, pero Yoda siguió largando frases de despedida estilo CEO, que se va al extranjero, hasta que salió corriendo por la esquina. Hina acompañó todo con efectos de fuegos artificiales. Un momento después, Yoda volvió al lugar donde estaban Izanami y su padre y siguió leyendo sus líneas. El padre terminó su parte y se fue, e Izanami también se despidió rápido. El plan volvió a fallar, porque Izanami no actuó como estaba previsto ni hizo nada de lo que Hina había planeado. A Sora igual el video le encantó y quiso mandarlo a un concurso del colegio. Como el plan A fracasó, pasaron al plan B y llamaron de nuevo a Izanami. Esta vez Yoda estaba en una arena peleando contra su amigo rubio. Después de decirle lo linda que estaba ese día, los dos se lanzaron a golpearse de la forma más falsa posible, con heridas hechas con maquillaje. Tras ganar la pelea, Yoda salió corriendo y gritó el nombre de Izanami, tal como decía el guión, pero otra vez ella se dio media vuelta y se fue a su casa. Plan fallido de nuevo. Los tres se agarraron la cabeza, sintiendo que estaban perdiendo el tiempo en boludeces, ya que Izanami nunca seguía el plan. Al final, el único satisfecho era Sora. De vuelta adentro, Hina disfrazó a Yoda como el hombre tijera, convencida de que así podría conquistar a Izanami. Yoda ya no tenía ninguna esperanza, pero al ver lo emocionada que estaba Sora, siguió actuando y salió otra vez. El resultado fue el de siempre. Izanami no se conmovió en lo más mínimo, y Yoda terminó volviendo a casa muerto de vergüenza. Al final, la que más sacó provecho de todo fue Sora. Más tarde, Yoda y Hina se sentaron en el porche a comer sandía. Ahí Hina le dio su segundo consejo. A Izanami le encanta ver películas, por eso la música que escucha suele venir del cine. Su sueño es convertirse en directora musical de películas y planea estudiar la psicología del sonido, cosas en las que Yoda nunca había reparado. Hina entonces le sugirió que compusiera una
una pieza musical conmovedora, una melodía triste pero atrapante. Los dos fueron a una tienda de instrumentos y Hina usó su poder para componer una canción en el acto. Yoda sintió que era demasiado difícil, así que Hina le dijo que la grabara y practicara con eso, rematando con que si no estaba dispuesto a esforzarse, no tenía sentido intentar conquistar a nadie. Con la partitura en mano, Yoda practicó sin parar hasta que tanto Hina como el dueño del local lo elogiaron. Con todo listo, fue directo a la casa de Izanami para tocar el piano. Sacó la partitura que había compuesto Hina, apoyó las manos en las teclas y empezó a tocar. A pesar del esfuerzo, todavía cometió algunos errores. Izanami escuchó un rato, luego se sentó a su lado y Yoda se levantó para dejarle el lugar. Mientras tocaba, ella mostró una sonrisa relajada. Yoda se quedó parado en un rincón escuchando esa melodía tan linda. Al terminar, Izanami elogió la canción y le dijo que tenía bastante talento musical. El ambiente parecía perfecto para confesarse otra vez, pero lo único que salió de la boca de Yoda fue que quería estudiar con ella en la biblioteca. Ya en su casa, Yoda tenía ganas de darse la cabeza contra la pared de la frustración, aunque tampoco se olvidó de agradecerle a Hina por todo lo que había hecho. Hina por haber escrito esa pieza para él. Durante la cena, la madre de Yoda estaba sacando los platos cuando, sin querer, se le resbala uno de la mano y se rompe, algo que normalmente es señal de mala suerte. Y dicho y hecho, en ese mismo momento, alguien golpea la puerta. Sora había resultado herida y su amiga la estaba trayendo a casa, quedando solo 24 días para el fin del mundo. A la mañana siguiente, Sora abre los ojos de a poco y ve a su hermano parado en la puerta, cuidándola. Cuando notan que despertó, todos entran rápido a ver cómo estaba. Resulta que el día anterior, mientras salía con una amiga, Sora se cayó intentando escapar de un cobrador de deudas. Ella explica que todo eso fue por Shingushi Senpai, una ex compañera del club que estaba pasando por una situación muy complicada. Al escuchar eso, los padres no pudieron decir nada. Ina entonces interviene diciendo que ella se iba a encargar, porque al fin y al cabo era el dios Odín. También aclara que Yoda ya había visto con sus propios ojos el poder de Odín, así que sabía perfectamente de lo que era capaz, y además asegura que nunca fallaba. Yoda solo pudo sonreír incómodo, teniendo en cuenta que ya había fallado más de una vez. Los padres deciden ayudar tanto a Sora como a su amiga. Según lo que cuentan, la madre de Shingushi estaba enferma, así que la chica tenía que llevar sola un local de ramen. El negocio no iba bien y encima tenía deudas acumuladas. Hina dice que la solución era simple, había que hacer famoso ese local. Encima era el momento perfecto, porque ella quería crear un tipo de ramen que jamás hubiera existido en el mundo. Yoda no quería meterse en algo así, pero Hina no paraba de arrastrarlo al plan. Como todos estaban ocupados y Sora sola no podía hacer nada, Yoda suspira y termina aceptando. En el porche, Hina le explica el plan que ya tenía armado y le dice que él solo tenía que seguirlo al pie de la letra. También le da unos anteojos para ocultar su identidad. Al rato, Yoda entra al local de ramen con un traje llamativo y los lentes puestos. Shingushi lo recibe con una sonrisa amable. Siguiendo el plan de Hina, Yoda se sienta y pide un plato especial llamado ramen de ascensión celestial. Mira alrededor y a pesar de ser mediodía, el local está completamente vacío. A los pocos minutos traen el ramen y Yoda lo prueba enseguida. Se sorprende de verdad porque estaba riquísimo. Después de comer, pasa al segundo paso del plan y se presenta como un innovador del ramen llamado Narame Yoda. Shingushi queda impactada porque ese hombre parecía tener unos 40 años y para colmo parecía tener algún parentesco con Sora. Yoda explica que Sora es su sobrina y aclara que no es para nada alguien sospechoso. Luego agrega que puede hacer famoso ese local por apenas 100 yenes al día. Una ganga total. Para el tercer paso, Yoda le hace a Shingushi la pregunta que Hina le había indicado, ganándose su confianza al instante. Le promete enseñarle todo lo que sabe en 3 días por 300 yenes. Con la posibilidad de revivir el negocio, Shingushi acepta sin dudar. Lo primero es el nombre. Yoda le dice que debería cambiarlo a Paraíso Caído. Después, ya dentro del local, explica que hoy en día el hecho de que la comida no tenga aditivos ya no alcanza y que tenían que cambiar la estrategia. Le pide que quite ingredientes innecesarios. Tal vez el sabor pierda fuerza, pero una cucharada de glutamato iba a arreglar todo. Prueban el ramen modificado y efectivamente sigue siendo delicioso. El siguiente paso es el marketing. Yoda le sugiere hacer una pequeña demostración, vertiendo caldo de atún sobre el ramen frente a los clientes, convirtiéndolo en un momento especial, el punto fuerte del restaurante. Después de eso, siguen trabajando en los fideos fríos. En ese momento aparece Sora, decidida a ayudar. Dice que quiere trabajar ahí, gratis. Al escucharla, Yoda se conmueve, como si estuviera viendo crecer a su propia hermana. Sin perder tiempo, continúa explicando lo de los fideos fríos y la sopa. Mientras tanto, los hermanos de Biota se encargan de hacer un nuevo cartel para el local. Es bastante feo, pero llama muchísimo la atención. De vuelta adentro, los tres prueban el ramen con la nueva receta. Sora, Yoda y Shingushi coinciden en que está increíble y se lo terminan entero. Ya de noche, Yoda vuelve a su casa agotado y le pregunta a Hina cuál es el siguiente paso. Todo iba tal como ella había previsto. Hina le dice que lo próximo sería la llegada de un equipo de televisión. Asegura que tiene poder suficiente para manipular a los medios con información falsa y que Yoda solo tendría que responder una entrevista haciéndose pasar por contratista. Al ver la sonrisa cruel de Hina, Yoda se siente todavía
todavía más cansado. Después, los dos se sientan a jugar videojuegos. Mientras juegan, Hina comenta que al día siguiente también iba a pasar por el local. Dice que iba a hacer algo con el piso, pero aclara que no era limpiarlo. Dicho eso, se va directo a bañarse, dejando a Yoda completamente desconcertado. Al día siguiente, Yoda rompe su plato y grita furioso. Según el guión, era el cumpleaños número 41 del innovador Narakami. En las noticias se contaba que Yoda había creado un nuevo tipo de ramen con caldo de atún en el restaurante Paraíso Caído. Decían que a los 27 años, el señor Yoda había trabajado 3 años en una empresa de ropa en el extranjero, usando el mismo traje durante 10 años, y que aún así había seguido dedicado por completo al ramen. Ese video empieza a circular por internet y llega a oídos de un hombre de cabello extraño. Este tipo estaba atado de manos y parecía ser un hacker profesional. No paraba de quejarse pidiendo comida japonesa, y después de insistir un poco, le dan takoyaki. En ese momento se cruza con una madre que había perdido a su hija. Aunque la persona a su lado intenta detenerlo, él decide ayudarla y se pone unos guantes. Con unos pocos movimientos logra acceder a todas las cámaras de la zona. Gracias a eso, la madre consigue encontrar a su hija. Una vez terminado el trabajo, el tipo vuelve a quedar atado y se lo llevan de nuevo. Mientras tanto, en el restaurante de Shingushi, todo seguía exactamente según lo planeado, y cada vez más gente empezaba a acercarse al local. Gracias a toda la cobertura mediática de esos días, Hina queda conforme con los resultados que ve, pero siente que todavía falta cerrar algo. Y efectivamente, esa misma noche, cuando el local ya estaba por cerrar, aparecen los matones. El tipo apoya el contrato con fuerza sobre la mesa para cobrar la deuda. En ese instante, Hina sale disparada, le arrebata el contrato y sale corriendo. El tipo también ve a Yoda y decide ir por los dos juntos. Como Yoda no sabe pelear, Hina ya había dejado marcadas unas pisadas en el piso y le había dicho que solo tenía que moverse exactamente como indicaban. Tal como ella dijo, siguiendo esas marcas, Yoda no solo esquiva el golpe del matón, sino que incluso logra pegarle una piña. El tipo, totalmente sorprendido, termina saliendo corriendo. Gracias a que Hina se quedó con el contrato, Shingushi ya no tenía que pagar más los intereses abusivos. En ese momento también sale Sora, y los cuatro vuelven rápido al local. Ahí, Yoda y los demás finalmente le dicen la verdad a Shingushi, que Yoda no tenía 40 años ni había ninguna competencia rara. Shingushi en realidad ya se había dado cuenta mientras él actuaba, pero aún así, él había logrado que su local se hiciera famoso. Yoda aclara que solo hizo todo lo que Hina le pidió. Shingushi la mira sorprendida, y Hina está a punto de decir que es un dios, pero Yoda la empuja para que se calle, y los dos empiezan a discutir otra vez. En otro lugar, el tipo de pelo raro, llamado Suzuki, es llevado a una sala en un rascacielos. Una mujer lo espera ahí y le dice que lo hicieron volver a Japón para hablar de cooperación, y que no tenía opción de negarse. Suzuki sonríe y pone como condición trabajar desde su casa. Ya en una vivienda bastante hecha pelota, Suzuki investiga la identidad del objetivo, el físico Kurogi Shuakairo. El hombre que lo acompaña le pide que averigüe qué es lo que ese tipo está ocultando. En ese momento quedaban solo 17 días para el apocalipsis. En esa sala, Suzuki sigue analizando al objetivo a partir de la información filtrada en los diarios. Entonces, el hombre que está con él le informa que ya agendaron una entrevista con el Dr. Asama, coautor del paper de Kurogi Shuakairo. En la pantalla aparece la imagen de Asama. Todo seguía marchando según lo planeado. Durante la entrevista, Asama habla del proceso para escribir su tesis doctoral y de su relación con el físico Kurogi Shuakairo, sin saber que quien lo entrevista es el CEO con el que Suzuki ya se había cruzado. Hablan del tema principal de la reunión y el CEO le pregunta por sus intercambios con Kurogi. Asama comenta que Kurogi estaba muy interesado en el tema del amor y que hablaba muchísimo de eso. A partir de ahí, Suzuki consigue una nueva pista. Kurogi era un hombre casado y posiblemente muy apegado a su esposa e hijos. Volviendo a la casa de Yoda, Hina baja a desayunar recién despertada. Ve a Yoda mirando con adoración a una mujer que aparece en las noticias, Tanga Kako, una comentarista hermosa y muy popular. Yoda la admira muchísimo, lo que hace que Hina lo mire con un asco tremendo. Tiene una chica hermosa delante suyo y ni siquiera la registra. En el cuarto de estudio, Yoda está haciendo la tarea mientras Hina juega Mahjong en la computadora. Apenas gana una partida, anuncia que Yoda ahora puede conocer a la diosa Tanga Kako. Resulta que Hina había usado el nombre de Yoda para competir y salió primera en la ronda preliminar de un torneo organizado por Tanga. Eso significaba que en unos días Yoda iba a conocerla en persona. Yoda queda en shock y también preocupado, porque no tenía ni idea de cómo se jugaba Mahjong. Hina vuelve a ponerse en modo estratega y lo tranquiliza, diciéndole que haga lo mismo de siempre, que hasta ahora todo había salido bien. Así que los dos siguen jugando videojuegos sin preocuparse demasiado por la competencia. 2 días después, Yoda ya estaba vestido para salir cuando se cruza con su amigo Ayura, que lo estaba esperando afuera desde hacía rato. Yoda le explica la situación por arriba y le pregunta qué hacía ahí. Resulta que tanto Ayura como Izanami habían visto las noticias y vinieron a alentarlo, y también querían ver la competencia. Eso le da un empujón anímico tremendo a Yoda, que sale de su casa lleno de energía. El grupo llega rápido al lugar anunciado. Yoda entra solo a una sala privada para encontrarse con los otros participantes. En ese momento llega Tanga para presentar el torneo, y al ver a Yoda sonríe y dice que está muy interesada en él, ya
ya que su estilo de juego online había llamado mucho la atención. Desde afuera, Hina, Ashura e Izanami miran la pantalla expectantes. Los 4 finalistas, incluido Yoda, se sientan en la mesa de juego. Entre todos, Yoda es el único amateur. Apenas empieza la partida, Yoda sigue exactamente lo que Hina le había dicho, pero los rivales lo aprovechan y le sacan muchos puntos. Ashura e Izanami se preocupan un poco, pero Hina piensa que solo está cediendo puntos para recuperarlos después. En la mesa, los otros jugadores siguen tranquilos y Yoda vuelve a seguir las instrucciones de Hina, descartando una ficha blanca pura, perdiendo puntos otra vez. De esa forma, en solo 2 turnos, Yoda queda en bancarrota, con puntaje negativo y último entre los 4. Los comentaristas se sorprenden muchísimo y Tanga se interesa todavía más en él, con curiosidad por ver qué iba a hacer después. Yoda, como no entendía bien la situación, tampoco se pone nervioso. Recordando lo que Hina le había enseñado sobre cómo ordenar las fichas, Yoda revela toda su mano y gana puntos de golpe. El público empieza a abuchearlo y a putearlo porque había violado las reglas, pero Tanga interviene y dice que ese torneo representaba la libertad y no estaba atado a reglas estrictas, así que la partida continuaba. Aunque Yoda ya no podía repetir una jugada así, Hina estaba encantada, como una estratega moviendo todo desde las sombras. Se reparte una nueva mano y Yoda, recordando al instante lo que Hina le había indicado, arma una secuencia larga al azar y canta una media flor. Todos quedan sorprendidos y Tanga sonríe con todavía más interés. Uno de los jugadores empieza a tirar fichas a toda velocidad para asegurarse una ventaja temprana, porque Hina había dicho que si juntaba este, oeste, norte y sur, algo bueno iba a pasar, y justo cuando Yoda consigue las 4, las tira todas de golpe. Después de una seguidilla de jugadas totalmente descaradas, Yoda logra achicar la diferencia con los otros 3, aunque todavía seguía último. En la ronda siguiente, las fichas salen todas desparramadas, y al principio Yoda se confunde y se pone nervioso, pero Hina ya había hablado de esto, así que sigue jugando sin miedo. Con ese estilo tan poco convencional, Yoda se lleva las 2 rondas siguientes. Izanami y toda la gente entre el público se emocionan una banda. Pasar de puntaje negativo a positivo significa que ahora hay una chance real. Aunque no gane, al menos ya no sería tan humillante. En ese momento, otro jugador tira una ficha y Yoda no tiene ni idea de qué hacer. Aún así, vuelve a escuchar a Hina y juega como ella le dijo, provocando sorpresa tras sorpresa y hasta haciendo que Izanami cambie la expresión mientras lo mira jugar. Ahora los otros 3 jugadores se concentran en rodear a Yoda, pero como Hina una vez dijo que el Mahjong era básicamente como el 1, Yoda anuncia con toda confianza que se salta el turno. Tanga se entusiasma todavía más con esa jugada tan creativa. Esta ya era la ronda final, pero justo ahí Yoda queda en desventaja con las fichas que le tocan. Izanami se preocupa, pero Hina está tranquila. Ya le había transmitido todo el conocimiento necesario a su discípulo. Yoda, como buen alumno aplicado, entra en modo combate y logra dar vuelta a la situación, incluso usando reglas del 1 para pedir cambio de turno y hacer que sus rivales cambien de color. Tal como era de esperarse, ese estilo de juego completamente desquiciado es algo que los profesionales no pueden seguir. Ese partido tan anormal llama todavía más la atención de Tanga. Gracias a su forma de jugar totalmente dominante, Yoda remonta en la última ronda y termina consagrándose ganador absoluto. Tanga queda cada vez más interesada. Sonríe, le entrega el trofeo y después de la ceremonia lo llama para hablar a solas. Yoda no se agranda demasiado por la victoria, porque sabe que toda la estrategia fue cosa de Hina. Cuando Tanga se le acerca con intenciones claras de coquetear, Yoda la rechaza apurado, pero igual termina siendo llevado a una sala privada para charlar un poco. Todo rojo de vergüenza, Yoda intenta zafar diciendo que ya está enamorado de otra persona. Tanga no se lo toma bien, cambia de actitud al instante y se enfurece. Decidida a hacerlo pagar, ordena a sus subordinados que vayan por él. Yoda sale corriendo muerto de miedo, pierde una manga en el escape y de milagro se cruza con Ashura y Hina, que lo estaban esperando. Izanami, en cambio, ya se había ido. Aunque ganó el torneo, no pudo verla. Entonces, ¿para qué sirvió todo eso? Con solo 13 días restantes antes del apocalipsis, Yoda se desploma de la desesperación. De vuelta en casa, Izanami desayuna con su padre. El hombre parece exageradamente ocupado o tal vez solo está intentando olvidarse del aniversario de la muerte de su esposa. Frente a ese silencio incómodo, Izanami se levanta de la mesa y se va. Más tarde, en la biblioteca, Izanami está ayudando a Yoda a estudiar. Al verla suspirar, Yoda piensa que es porque él es muy lento y la está molestando. Pero en realidad, Izanami está preocupada por su padre. Ya pasaron 10 años desde que murió su madre y desde entonces él casi no sale de la casa y nunca fue a visitar su tumba, a pesar de prometerlo todos los años. A Yoda, sin embargo, lo único que le queda resonando es que Izanami vino a la biblioteca a estudiar por culpa de su padre y no porque quisiera verlo a él. Cuando escucha todo eso, Hina reta a Yoda por ser tan boludo. Quedaban solo 12 días para el fin del mundo y él seguía sin darse cuenta de nada. Lo agarra de la mano y se lo lleva directo a la casa de Izanami, con la idea de sacar al padre de ahí y sumar puntos con la chica. Como Izanami estaba en la biblioteca, Yoda va solo a la casa y por el intercomunicador le pide al padre que salga a dar una vuelta. Como era de esperar, el hombre se niega al instante usando el trabajo como excusa. Hina se enfurece por la torpeza de Yoda y lo obliga a empezar de nuevo. Intenta usar chicas lindas
servidas como anzuelo, pero tampoco funciona. Hina, ya harta, le pregunta a Yoda cuándo es el cumpleaños de Izanami. Después de pensarlo un poco, Yoda vuelve a intentarlo, esta vez diciendo que quiere comprarle un regalo de cumpleaños y lo invita a elegirlo juntos. Tras usar todas sus habilidades verbales, el padre de Izanami finalmente abre la puerta. Incluso Hina siente que este caso va a ser complicado. Apenas salen a caminar, el hombre no para de mirar todo a su alrededor y se detiene en un puesto de comida. Se sorprende constantemente con los cambios de esta época, al punto de no poder creer que exista algo como el curry blanco. Después de comer eso, descubren unos pinchos de queso y siguen comiendo sin parar. El padre de Izanami los lleva de un lugar a otro probando todo lo que le gusta, como ya habían logrado sacarlo de la casa, con eso alcanzaba. Más tarde aparece el alcohol y el hombre empieza a hablar de su esposa fallecida, incluso diciendo que quería ir a verla. El grupo entra en pánico, pensando que se quería matar y tratan de frenarlo, pero al final solo quería tomar algo mientras miraba viejos videos con ella, grabaciones que ni siquiera Izanami había visto. Aclarado el malentendido, los tres entran a un shopping para buscar un regalo de cumpleaños. Después de un rato, eligen uno y emprenden el regreso. En el camino, Hina quiere saber más sobre la madre de Izanami. Entonces, Yoda le pregunta a su madre si quedan fotos o videos viejos. Los dos vuelven a casa y se ponen a mirar esos recuerdos. Yoda los ve de principio a fin, diciendo que era una mujer increíble. Apenas terminan, Hina decide que va a ayudar a Izanami, porque no podía permitir que no recibiera ningún mensaje final. Hina siempre se muestra muy entusiasmada con los temas de padres y madres, quizás porque, al ser un dios, nunca tuvo los suyos. Yoda siente que no debería meterse en asuntos ajenos, pero Hina le dice que entonces finjan que la voz que sale del teléfono puede ser simulada. Al escuchar eso, Yoda se entusiasma y le pide a Hina que imite la voz de Izanami, pero la nena le mete una cachetada al instante. Volviendo al tema principal, Hina planea imitar la voz de la madre de Izanami para llamarla. Yoda siente que eso es imposible, pero Hina le dice que, siendo un dios, no hay nada que no pueda hacer. Al día siguiente, mientras estudian en la biblioteca, Yoda se queda mirando a Izanami un buen rato y le pregunta si le gustaría hablar con su madre si existiera esa posibilidad. Izanami lo mira llena de dudas. Yoda le explica que últimamente se interesó mucho por la magia y que consiguió un teléfono capaz de comunicarse con el más allá y que quería que lo probara una vez. Izanami le pregunta si él ya lo había usado antes y Yoda recuerda que al principio Hina había usado ese mismo truco para hacerse pasar por Soseki, así que rápidamente cambia de tema para que no siga preguntando. Los dos salen de la biblioteca y se sientan un momento en un banco de piedra. Izanami toma el teléfono y se lo acerca al oído. Del otro lado se escucha claramente la voz de su madre, lo que la deja completamente sorprendida y llena de nostalgia. Izanami pregunta dónde está, si se encuentra bien, y Hina responde usando la imitación de voz. Izanami sigue preguntando si el día que murió se sintió triste. Hina solo responde que nada es eterno y que toda vida llega a su fin en algún momento. También le dice que está por partir a la siguiente vida y que cuando la extrañe vea el mensaje en video que dejó. Izanami queda en shock, pero la llamada se corta de inmediato. Izanami intenta aferrarse a esa voz, pero el teléfono se apaga por completo. Le devuelve el aparato a Yoda y sale corriendo a su casa. Nunca antes se la había visto tan alterada. Apenas llega, le pregunta a su padre por ese mensaje. Él entiende que ya no puede seguir ocultándolo y acepta mostrárselo, pero solo hasta la mitad. En el video, su madre le desea feliz cumpleaños cuando cumple 7 años, después a los 13 y luego a los 18. En el mensaje dice que tenía poderes mágicos para hacer a la familia más feliz y que se esforzó todos los días por lograrlo. Tras felicitarla por sus 18 años, le pide al padre y a la hija que la olviden por completo y destruyan el video. El padre apaga la grabación de inmediato. Nunca había tenido el valor de ver lo que seguía. Izanami se queda en silencio y luego le pide a su padre que vean el resto juntos. Tras dudar un rato, él acepta y vuelve a poner el video. Su madre sigue hablando de su esposo, deseando que continúe con su vida y que incluso encuentre a otra mujer, aunque sabe que no será fácil. También dice que sabía que después de su muerte, Izanami dejó de ser tan alegre como antes. Al final saca una varita y un sombrero de bruja, diciendo que va a usar su magia para que su familia viva feliz y la olvide. Cuando el video termina, el padre ya no puede contener las lágrimas. ¿Cómo podían seguir viviendo olvidándola? Pero Izanami sonríe. Ella decide hacer realidad la magia de su madre. Tienen que seguir adelante. Izanami le dice a su padre que salga, que viva bien y conozca a muchas personas. Él no responde y los dos apoyan la cabeza uno contra el otro mientras miran la foto conmemorativa de su madre. Los recuerdos de la familia reunida pasan uno tras otro. Finalmente, padre e hija van juntos a la tumba de la madre, como si cerraran una etapa de sufrimiento para empezar una nueva vida. Mientras tanto, Yoda y Hina están jugando videojuegos en la habitación, cuando alguien golpea la puerta. Izanami aparece apurada para agradecerle a Yoda por su magia y por todo lo que hizo por ella últimamente. En ese ambiente tan bueno, Yoda quiere confesarse otra vez. Desde arriba, Hina piensa que Yoda ya se confesó, así que se pone contenta por él, aunque con un poco de arrepentimiento. Pero en ese momento, Yoda entra a la habitación totalmente ido, sin haberse animado a decir nada. Hina, furiosa, le pega con una almohada. Quedaban solo 11 días para el fin del mundo y él seguía siendo un cagón. En la cancha de básquet, Yoda y Ashura están jugando juntos. Gracias a su coordinación perfecta, logran
logran romper la defensa rival. Justo cuando están por tirar al aro, Yoda se despierta de golpe. Todo había sido un sueño. En realidad seguía en su casa. Un nuevo día empezaba y Yoda se levanta despacio para arrancarlo. Más tarde, Yoda y Hina comen sandía mientras miran la calle. Al ver a todos vestidos yendo al festival, Hina se emociona al instante y dice que quiere ir también. Como Yoda tenía que estudiar, le propone que vaya con su madre o con Ayura, pero Hina se niega rotundamente. Para ella, un festival de verano es para divertirse con un montón de gente. Sora, Ayura, Izanami, Tanga, Jingushi y Yoda también. Yoda se sorprende cuando Hina menciona a Tanga, pero ella asegura que esa persona definitivamente va a aparecer. Sin opción, Yoda la llama y efectivamente, como su trabajo se canceló, Tanga estaba cerca. Entonces Yoda llama al resto. Al enterarse, la madre de Yoda saca un viejo yukata de Sora para que Hina se lo pruebe. Pero Hina rechaza la idea, porque si se quita la ropa que lleva puesta dejaría de ser un dios, aunque en el fondo sí quería usarlo. Tico entonces le da bastante plata para compensarla. Del otro lado, Hina, Yoda y Sora, ya vestidos con yukata, esperan afuera. Izanami también llega con un yukata increíblemente lindo que hace sonrojar a Yoda, quien no para de decirle lo hermosa que está. Después llegan Jingushi y Ayura en auto para sumarse al grupo. Tanga también aparece con su yukata y apenas se encuentra con Hina, las dos empiezan a discutir durante un buen rato. Como Tanga atrae demasiada atención, el grupo entra rápido al templo para participar del festival. Hina quiere probar toda la comida del lugar e Izanami invita a todos a comer tamisen, un plato famoso del oeste, hecho con huevo entre galletas de camarón. Hina acepta al instante y compran uno para probar. Apenas lo muerden, todos quedan sorprendidos. Aunque parece solo huevo entre galletas, es increíblemente rico y apto para cualquiera. En ese momento, Yoda e Izanami se acercan a un puesto para pescar peces dorados. Y Izanami se manejaba como una profesional en ese juego. Le enseñó a Yoda que apoyara al cazador apenas sobre la superficie del agua, esperara a que los peces se juntaran y recién ahí los girara para atraparlos. A Yoda le pareció re interesante y se sentó de una a probar. Mientras los dos estaban en su momento romántico, Hina gritó enojada diciendo que quería jugar a otra cosa, que qué tenían de divertido esos peces. Ayura entonces invita a todos a ir a los tiros al blanco. Yoda le dice que apunte al premio que quiera y que si lo tira, se lo queda. Hina apunta directo a un pingüino, pero después de 3 disparos no logra bajarlo. Yoda le dice la verdad sin vueltas: con la fuerza de esa arma es imposible tirarlo. Pero Hina responde que para ella no existe lo imposible y que si disparaban juntos en el momento justo, el muñeco iba a caer. Yoda agarra otro rifle y dispara con ella. Y tal como dijo Hina, el pingüino cae. Al ver eso, Izanami le pide a Yoda que le enseñe algún juego y a Hina le cae pésimo que le roben el crédito. Yoda lo piensa un segundo y decide enseñarle a tirar pelotas. Gracias a las indicaciones de Yoda, o quizás porque ya era buena, Izanami invoca 4 seguidos en nada. Caminando un poco más, llegan a un puesto de máscaras. Hina elige una máscara de demonio y se pone a molestar feliz a todo el mundo alrededor. Yoda la ve tan contenta que no puede evitar sonreír. En ese momento, Ayura señala la casa embrujada e invita a todos a entrar. A Sora le encanta la idea, así que el grupo entra de una. Cuando todas las chicas ya estaban adentro, Ayura le pasa un trapo a Yoda, como si tuvieran algún plan armado. Tanga va adelante. Detrás vienen Izanami, Hina y Sora mirando para todos lados. Después de comerse varios sustos con los decorados, todo el grupo sale corriendo desesperado. Un rato después logran escapar, todos agitados. Aunque estaban asustados, todos se sentían felices por la experiencia. En la casa embrujada, Ayura y Yoda se coordinaron perfecto para asustarlos así. Hablando del torneo intercolegial, Yoda dice que siempre sintió que no estaba a la altura y por eso su escuela quedó afuera. Ayura le responde que en realidad su escuela era floja desde el vamos. Los dos se sonríen y siguen caminando. A la salida, Hina se entusiasma con el juego de tirar la soga. Apenas escucha las reglas, se da cuenta de que es una estafa. Tirar de la cuerda no te daba ningún premio real. Justo cuando termina de decirlo, aparecen unos matones queriendo buscarle pelea. Yoda agarra a Hina del brazo y salen corriendo. Después de escapar, Hina y Jingushi se ponen a jugar al juego de dislocar articulaciones y Tanga también se suma. Yoda nota a Izanami parada sola en un rincón y corre a invitarla. Hina termina de jugar y se da cuenta de que Yoda ya no está detrás suyo, sino charlando contento con Izanami a lo lejos. Sin decir nada, Hina se levanta y se va, caminando molesta y triste, como queriendo vengarse de la vida. Intenta invitar a un tipo cualquiera, que sale corriendo del miedo. Va con otro, pero resulta que tiene novia y también huye. Al final, Hina se pone la máscara en silencio, sintiéndose sola. Después de caminar un rato, se mete en un contenedor para escapar del calor, pero apenas entra, la puerta se cierra y el vehículo arranca. Hina golpea desesperada pidiendo ayuda, pero no puede hacer nada. Un rato después, cuando el grupo se vuelve a juntar, se dan cuenta de que Hina desapareció. Se separan para buscarla y tras preguntar a varias personas, llegan a un estacionamiento de camiones. Le preguntan a un chofer y se enteran de que un camión refrigerado con destino a Tokio acababa de salir. Hina, a pesar de ser un dios omnisciente, no tenía ningún otro poder. Así que Yoda y Ayura salen de inmediato a perseguir el camión. Mientras tanto, Hina está atrapada adentro, muerta de frío. Ayura logra alcanzar el camión y le dice a Yoda que lo encare como si fuera un salto en básquet y se suba.
Resulta que Ashura había tenido un accidente de tránsito y ya no podía jugar al básquet. Por eso, los dos ya no tenían la chance de volver a jugar juntos en una cancha. Animado por Ashura, Yoda salta al camión y desde la ventanilla le grita al chofer que frene. Finalmente, el tipo entiende, se detiene y abre la parte de atrás. Adentro, Hina está temblando, casi congelada. Al final, el grupo logra reunirse otra vez y vuelven juntos, mirando el paisaje nocturno de la ciudad. Cuando llega el momento, los fuegos artificiales iluminan el cielo. Yoda observa todo y se pregunta si alguna vez volvería a existir un verano así. En ese punto, quedaban solo 9 días antes del fin del mundo. Los peces del festival terminan en la casa de Yoda. Él está estudiando cuando Hina entra y le recuerda que ya quedan solo 7 días para el apocalipsis. Al mismo tiempo, Sora termina de escribir el guión de su película y esa noticia lo anima un poco a Yoda. Sora les da el guión para que lo lean. Después de leerlo, Yoda llena a su hermana de elogios. El guión era muy bueno, pero no tenían forma de filmarlo por la cantidad de fantasía que tenía. Al escuchar eso, Hina se señala a sí misma, convencida de que era perfecta para el papel protagónico femenino. Yoda, en cambio, piensa que Izanami encajaría mejor. Después de discutir y bardearse un buen rato, Sora acepta que Hina sea la protagonista solo porque estaba insoportable. Sobre el tema del equipo de filmación y la gente que necesitaban, Hina le dice a Yoda que junte 500 personas ya mismo. Yoda primero se niega, pero por su hermana termina llamando a todos. En cuestión de minutos llegan Izanami, Tanga y Shingushi, junto con Ashura y 2 personas más. Entre ellos también estaba el prestamista de antes, que después de lo ocurrido con Yoda había cambiado y enderezado su vida. Tanga trae además a su propio equipo para ayudar a filmar. Igual necesitaban patrocinadores. Yoda le dice a Tanga que podrían colaborar con utilería, mano de obra y otras cosas más. Tanga está a punto de explotar y para colmo, cuando se entera de que Hina va a ser la protagonista, se indigna todavía más. Las dos enseguida están a punto de competir por el papel protagónico femenino. Mientras tanto, Ashura y Shingushi aprovechan para conocerse mejor y de a poco todos empiezan a llevarse bien, algo que deja a Yoda realmente contento con el ambiente que se arma. Como todavía tenían que esperar a que el storyboard estuviera terminado, Hina invita al grupo a jugar. A Izanami y a Tanga les llama la atención la idea, así que los 4 se van a la habitación de Yoda. Al rato, el storyboard queda listo y todos vuelven a reunirse para hablar de la película. El guión de Sora trata sobre una protagonista torpe, pero que posee una habilidad capaz de salvar al mundo de la destrucción. Junto a ella aparece su amigo de la infancia y Hina decide que ese papel lo haga Yoda. Él no tiene escapatoria y acepta. Como necesitaban comprar vestuario y utilería, Tanga le entrega su tarjeta negra. Con todo preparado, Yoda y Hina se ponen los uniformes y empiezan a actuar bajo la dirección de Sora. Apenas arrancan, Hina ya se desvía completamente del espíritu del guión, pero Sora, lejos de frenarlos, decide seguir filmando. Yoda, resignado, continúa. La escena avanza, pero como Hina canta horrible, Tanga, que además es patrocinadora, tiene que meterse para contener la bronca. Las dos discuten un rato y Yoda se ve obligado a llevarse a Hina lejos del set. Vuelven a filmar la escena, esta vez ignorando el sonido, porque visualmente quedaba muy bien. En la siguiente parte, Tanga interpreta a una anciana del pueblo y se suma a la actuación. En una escena de cocina, Hina no para de usar sus poderes y rompe todos los huevos, mientras Yoda, en su papel de amigo de la infancia, la abraza para tranquilizarla. Los dos se miran sonrojados. Durante el descanso, Yoda y Hina se sientan a descansar sobre el pasto. Hina recuerda cuando Yoda la había salvado y él responde que, después de todo, ella también lo ayudó mucho a él y a todos, y que el verano que pasó con Hina fue muy divertido. Mientras hablan del apocalipsis, Dechay aparece trayendo snacks para todos. Sora lo ve y enseguida le da un papel junto a Izanami y Tanga. Como esa escena necesitaba efectos especiales, Hina demuestra sus habilidades con el software, cambiando el fondo una y otra vez, desde el cielo hasta el medio de Tokio y otros escenarios rarísimos, hasta que finalmente queda bien. Ya entrada la tarde, el grupo decide frenar la grabación y volver a casa. Mientras limpian junto a Yoda, Izanami se ríe de la nada. Dice que fue muy feliz ese día, porque Yoda estuvo todo el tiempo con Hina, y eso la hizo sentir contenta, incluso un poco celosa. Yoda se queda sin entender nada porque Izanami ya se había ido. A la noche, Hina se tira feliz en la cama. Al ver a Yoda preocupado por estudiar, le dice que, con el apocalipsis tan cerca, deberían valorar más el tiempo que les queda. Los dos charlan tranquilos, cerrando un día larguísimo. En otro lugar, Suzuki hackea furioso las cámaras de un laboratorio. Aunque el Dr. Kurogi figuraba en la lista, no aparecía en ninguna imagen. Después de engañar al sistema de seguridad, ambos se dirigen a la corporación para investigar directamente. Al colarse dentro, el ambiente cargado del lugar hace que Suzuki acelere el paso. Aún así, la información de Kurogi seguía sin aparecer. Tras varios minutos de frustración, Suzuki decide activar el plan B. Casi hasta el amanecer, se queda dentro del auto revisando cámaras sin parar. Su acompañante no entiende por qué Suzuki está tan obsesionado con ese lugar, pero él actúa basándose en los datos que analizó, convencido de que la relación de Kurogi con ese centro de investigación no era casual. En ese momento, en una de las cámaras, aparece un hombre de traje, aparentemente yendo hacia el laboratorio. En un instante, Suzuki y su compañero lo noquean, le roban la tarjeta de empleado y se infiltran en el edificio. Ya adentro, Suzuki abre su panel de control y empieza a robar información. Encuentra un
paper sobre el sistema inmunológico natural. Los datos son muy interesantes, pero no hay rastro de Kuroji. Su compañero, en cambio, descubre algo llamativo: una carta intercambiada entre Kuroji y alguien llamado Mikarucha. Sin perder tiempo, los dos suben al auto y se dirigen a la dirección que figura en la carta. Al llegar, se encuentran con una casa que está siendo demolida. Habían llegado tarde. Tras hablar con los obreros, se enteran de que la demolición había comenzado a principios de mes. Suzuki finge ser el sobrino del dueño, diciendo que busca a su abuelo, pero le responden que no saben nada y que los bienes se los habían llevado el día anterior. Suzuki frunce el ceño y vuelve al auto para revisar las cámaras de la zona. Siguiendo el rastro, llegan a una planta de reciclaje donde habían llevado las pertenencias de esa casa. Suzuki empieza a revolver la basura desesperado hasta que aparece un trabajador. Al preguntar, les dicen que los objetos estaban siendo procesados dentro de la fábrica. Sin dudarlo, los dos entran corriendo y ven cómo los objetos pasan uno por uno por la máquina trituradora. Sin decir nada, Suzuki se sube a la cinta transportadora y revisa caja por caja. Justo cuando encuentra lo que buscaba, resbala y está a punto de caer. En el último segundo, su compañero lo agarra y lo salva. Con lo que necesitaban en mano, se retiran con calma. Suzuki sostiene una foto rescatada de entre los restos y sonríe satisfecho. Por fin había encontrado el rastro de Kuroji. En la imagen, el hombre aparece tomado de la mano de una nena de pelo rosado, Hina. En ese momento quedaban solo 6 días para el fin del mundo. Un nuevo día comienza. Hina abre los ojos y ve a un hombre sentado al lado de su cama. Sus palabras resuenan en su cabeza, diciéndole que todo iba a estar bien. Hina se preocupa por él, pero el hombre solo le dice que está bien y se va rápido. Tiko, que estaba durmiendo, escucha a Hina murmurar en sueños, llamando a alguien. Parecía estar diciendo abuelo. Ella la abraza con suavidad y le dice que tanto ella como Dechai también se preocupan mucho por él, porque es una persona maravillosa. Otro día más arranca. Todos se ponen los disfraces y continúan filmando. Sora graba el detrás de escena y Ayura, junto al resto, corre enseguida a mirar la pantalla y charlar entre ellos. Hina también se suma entusiasmada a la charla. A lo lejos, Izanami y Yoda están limpiando el equipo juntos. Yoda se queda un momento observando en silencio desde la distancia. Todos charlando, pensando que en pocos días llegaría el apocalipsis y que incluso Hina se iría. Sin darse cuenta, Yoda siente una tristeza rara. No estaba preparado para ese momento. Ya entrada la tarde, Yoda duerme profundamente, sin saber que su padre Dechai y su madre Tiko están teniendo una conversación privada. Cuando despierta, Yoda les pregunta cuándo se iría Hina. Después de hablar un rato, ambos deciden decirle la verdad. En realidad, Hina no era pariente de la familia Narami. Eso había sido una mentira. La verdad es que Hina era la nieta de alguien a quien sus padres le debían mucho. Su madre había muerto. Su padre se había vuelto a casar y estaba viviendo otra vida. En ese momento, el abuelo de Hina había desaparecido sin dejar rastro. Sabiendo que no le quedaba mucho tiempo, les había pedido que se hicieran cargo de ella. El abuelo también les había dicho que Hina debía vestirse de forma misteriosa y sospechosa, y que ellos debían ayudarla. Tiko le dice a Yoda que si quiere saber cuánto tiempo se va a quedar Hina, tiene que preguntárselo a ella misma. Al día siguiente, Yoda está pensando en silencio en su habitación, cuando Hina entra de golpe queriendo jugar. Al verla, Yoda le dice directo que ya sabía todo. Hina responde que solo había sido humana una vez, que ahora era un dios y que ya había usado su poder por Yoda. Según ella, se había convertido en dios hacía 334 días. No recordaba bien qué había pasado, pero Yoda sabía que eso era mentira. Yoda quiere saber más sobre Hina, pero ella piensa que aclarar todo en ese momento no iba a servir de nada, y que conocer la verdad podía ser algo muy doloroso. Al escuchar eso, Yoda se queda en silencio un momento y luego se disculpa por haberse metido donde no debía. Hina sabía que, tarde o temprano, Yoda iba a ir a buscar a su padre por su cuenta. Además, con su poder, ella también sabía más o menos dónde vivía. Yoda solo dice que, cuando se trataba de familia, Hina siempre había sido la más comprometida. Esta vez quería ser él quien la ayudara. Hina no tiene más opción que aceptar y accede a acompañarlo. Siguiendo una pista de Hina, Yoda da con un lugar muy cerca del mar. Cuando se entera de que Hina nunca había visto el mar, Yoda propone pasar primero por la playa. Pero llegar hasta ahí no era cosa de un solo día, así que tendrían que pasar la noche afuera. Con algo de vergüenza, Yoda va a pedirle permiso a Tiko para que los dos viajen. Su madre acepta enseguida y hasta se pone a preparar comida para llevar. Una vez listos, Yoda y Hina se suben al tren y empiezan el viaje. Después cambian a un colectivo y, como ya era mediodía, sacan los bentos para almorzar. Desde que Hina llegó a la casa Narakami, el tamagoyaki se había ido volviendo cada vez más dulce, justo como a ella le gustaba. Tras charlar un rato, el colectivo se detiene. Llegaron a un pueblo chico, sin vehículos, así que tuvieron que seguir caminando. Con ese calor insoportable, los dos terminan completamente agotados. Finalmente se detienen frente a una casa bastante grande. Yoda toca el timbre y dice que es conocido de un conocido del dueño y que quería hablar un momento. Aunque estaba muy nervioso, Yoda se esfuerza por explicar claramente que quería hablar de Hina. El hombre no dice mucho y los invita a pasar. Apenas se abre la puerta, dos chicos pequeños, un nene y una nena, salen corriendo a jugar, riéndose felices. Hina los ignora en silencio. Se sientan un rato hasta que aparece el padre de Hina. Es un hombre flaco con una mirada fría. Yoda lo observa en silencio y piensa que no parece distinto
distinto a cualquier otro adulto. Cuando menciona a Hina, el hombre solo dice que la nena tuvo una vida extremadamente dura. Al escuchar eso, Yoda siente que hay algo raro en todo esto. La mujer de la casa entra con té para todos, pero Yoda se sorprende al ver que solo deja una taza frente a él. Parece como si no quisieran ver a Gina, o peor, como si ni siquiera notaran que está ahí. Pero en realidad, Yoda se estaba imaginando cosas. A Hina le iban a traer un vaso, aparte con leche. Más tranquilo, el hombre pregunta a quién era la chica que lo acompañaba. Yoda queda helado y responde que es Hina, su hija. El hombre queda completamente en shock. ¿Cómo podía hacer eso? Hina explica que se había convertido en Dios, pero su padre no puede creerlo. La nueva esposa también queda tan impactada que se le cae la taza de la mano. Yoda no entiende nada. ¿Por qué todos reaccionaban así? La situación era mucho peor de lo que había imaginado. Finalmente, Yoda y Hina terminan en una playa enorme. Con ellos está un perro llamado Munan. Hina corre feliz jugando con él. Es la primera vez que ve el mar. El hombre se queda hablando con Yoda. Primero se disculpa por no haberlos recibido en la casa y luego le pregunta a qué había venido. Yoda dice que solo quería escucharlo hablar más sobre Hina. El hombre responde que lo único que sabía de ella era hasta los 7 años. Hina había nacido con una enfermedad genética llamada síndrome de Logos, que provocaba atrofia cerebral y desgaste neuromuscular. Al llegar a la adultez, los músculos se deterioraban hasta causar la muerte. Según sus recuerdos, Hina nunca pudo ponerse de pie ni hablar. Lo más impactante era que no existía ningún tratamiento para esa enfermedad. Y aún así, Hina estaba ahí, de pie, frente a él. El hombre murmura sin saber si sentirse feliz porque Hina se había curado, o golpearse por haberla abandonado y formado otra familia. Luego vuelve a sonreír y sigue hablando. Yoda todavía era un chico y había muchas cosas que no podía entender. Mostrarle a Hina sana después de todo lo que había pasado era cruel y lo hacía sentir todavía peor como padre. Yoda vuelve a preguntarle si no quería que Hina viviera con él. El hombre solo sonríe ante su ingenuidad y continúa. Criar a Hina enferma había destruido a su familia. Su madre se sentía culpable por la condición de Hina y no pudo perdonarse, por lo que terminó quitándose la vida. Al escuchar eso, Yoda siente un dolor agudo en el pecho. Aún así, se alegra de haber podido mostrarle a Hina sana. El hombre habla con calma, pero con una franqueza brutal. De cualquier forma, no quería ver eso. Son cosas que solo quienes las vivieron podían entender. Las palabras lo enfurecen a Yoda. Hina era claramente una nena maravillosa. Él tampoco entendía cómo había podido abandonarla. Mira a Hina jugando feliz con el perro Munan, como si nada. Por más que lo intentó, no pudo frenar el avance de la enfermedad y terminó aceptando rendirse para proteger la vida que tenía ahora. Nunca fue una decisión fácil. Yoda aprieta con fuerza la manga de su ropa. Todavía no logra aceptar esas palabras. El hombre vuelve a decirle que el síndrome de Logos seguía sin tener tratamiento alguno, que ni siquiera un médico como él había oído hablar de una cura. Le aconseja que no se deje engañar. Los milagros brillan solo por un instante, pero la realidad siempre termina imponiéndose. Yoda no responde, se queda en silencio. Cuando el sol empieza a caer, Yoda va a buscar a Hina para volver y le pregunta si tiene algo que decirle a su padre. Hina responde, como siempre, que solo estaba acompañando a Yoda, así que los dos se suben al auto y regresan. Durante todo el viaje, Yoda no deja de pensar en el significado de ese encuentro. Tal vez no saber sea una forma de no sufrir. Tal vez así todos puedan seguir viviendo tranquilos. Esa noche, en una posada pequeña, Hina come feliz, como si nada hubiera pasado. Yoda sigue dándole vueltas a las palabras del padre de Hina. Al verlo así, ella lo consuela. Al fin y al cabo, el fin del mundo estaba cerca. ¿De qué valía preocuparse tanto? Al final, los dos terminan jugando juntos, riéndose como siempre. Un nuevo día comienza y todos vuelven a reunirse para seguir filmando. El ambiente es increíblemente alegre. A lo lejos, Suzuki y su acompañante los observan, o mejor dicho, observan a Hina. Según las pruebas reunidas, Hina era la nieta del Dr. Koroji, quien había padecido el síndrome de Logos, y aún así se había recuperado. Eso les permitía sacar nuevas conclusiones. La investigación de Koroji tenía como objetivo salvar a su nieta. El método exacto era difícil de determinar, porque había participado en demasiados proyectos y todo estaba disperso. Suzuki también descubre que, tras la muerte del Dr. Koroji, la nena pasó a vivir con un matrimonio Narakami, antiguos alumnos suyos. Lo extraño es que, dadas las circunstancias, la familia no intentaba ocultar a Hina en absoluto. Suzuki también pone el foco en el comportamiento reciente de Narakami Yoda. Según los archivos, era un estudiante de tercer año de la secundaria pública Makuria, miembro del club de básquet, con una vida común, pero que había hecho cosas completamente fuera de lo normal. Había revivido un local de ramen, manipulado a los medios para conseguir entrevistas, y ganado una partida de mahjong contra expertos de primer nivel, a pesar de no tener interés previo en el juego. Aún así, no actúan de inmediato. Deciden volver y seguir investigando. Ya en casa, Suzuki analiza en profundidad a Hina y a Yoda. Todo lo que hacían parecía improvisado, pero en realidad estaba calculado al detalle. Quiere entender la conexión entre los dos, pero no logra encontrar una pista decisiva. El hombre que escolta a Suzuki se va en silencio. Se sube al auto y hace una llamada para informar la situación reciente, advirtiendo del peligro que representaba el asunto, algo que podía cambiar o incluso destruir el mundo. Les dice a sus superiores que, en este mundo interconectado, quien posea eso tendrá acceso a una cantidad absurda de información, casi como un dios omnipotente.
omnisciente. En otro lugar, se revela el pasado de Suzuki. Desde chico mostró un talento excepcional con las computadoras y ayudó a su familia a cometer fraudes bancarios. Al crecer, se dio cuenta de que lo que hacía estaba mal y se negó a seguir, pero sus padres lo golpearon brutalmente. Después de cada paliza, Suzuki solo podía pedir perdón entre lágrimas, pero eso no era más que un sueño viejo. Suzuki despierta justo cuando la otra persona entra a la habitación. A la mañana siguiente, ambos regresan a la central para informar al cliente. La mujer escucha con desconfianza. Una computadora cuántica del tamaño de un chip, capaz de operar a temperatura ambiente. Suena imposible, pero ya estaba en funcionamiento. Suzuki quiere obtener esa computadora cuántica para convertirse en el más brillante del mundo. Sin embargo, la mujer le recuerda que su misión es encontrar la computadora desarrollada por el Dr. Korogi para la organización. No le pertenece. Suzuki siente que trabajar así es desperdiciar su talento. Él tiene ambición, es quien hace todo el trabajo, pero no tiene derecho a opinar. Antes de que explote, alguien a su lado le da un golpe seco. Al recordar todo lo que había vivido, Suzuki se enfurece todavía más, perdiendo el control y maldiciendo a todos. La mujer cree tener sus propios motivos para asignarle esa tarea, aunque no queda claro si es verdad o una excusa. Al final, Suzuki no tiene opción más que obedecer y volver a investigar. La computadora cuántica tenía que estar en algún lugar dentro de ese océano de información. Solo tenía que encontrarla. Tras sumergirse durante horas en los datos, Suzuki se topa con un código extremadamente complejo, imposible de descifrar. Era el programa dejado por el Dr. Korogi. Sin decir nada, se pone a descifrarlo desesperadamente. Si no lo lograba, no era nadie. No valía nada. Se revela entonces otro recuerdo de su infancia. Sus padres habían sido asesinados en su propia casa. Paradójicamente, eso lo había liberado. Fue el día más feliz de su vida. De vuelta en el presente, Suzuki se obsesiona con romper ese código para demostrar que es el más fuerte, que no es solo una herramienta. Y finalmente lo logra. El código se disuelve como si liberara un mensaje oculto. En ese mismo instante, mientras Hina está filmando con todos, levanta la mirada. Empieza a llover. El grupo guarda todo rápido y corre a refugiarse en el cuartel general. Según la información obtenida, el chip que estaban buscando se encontraba dentro de la cabeza de Hina. Eso era lo que le había dado una vida sana, libre del síndrome de Logos. Y así, sin decir mucho más, Yoda sale corriendo detrás de Suzuki para exponer quién era en realidad. Resulta que todo lo que Suzuki había hecho hasta ese momento era porque la organización para la que trabajaba le había impuesto una regla. No podía contarlo todo de forma directa. De por sí, ya estaba corriendo un riesgo enorme al acercarse a ellos. Suzuki le cuenta a Yoda la verdad sobre la organización y esa gente poderosa que manejaba todo desde arriba. A Yoda nada de eso le importa. Lo único que quiere saber es si Hina está bien. Según lo que le dice Suzuki, Hina sigue viva, solo que ya no es un dios. Al escuchar eso, Yoda necesita saber la verdad sobre ese poder omnisciente que Hina había tenido. Los dos se esconden en un rincón para hablar con más calma, y lo que Yoda escucha lo deja en shock. Entonces, que Hina ya no sea un dios significa que le sacaron el chip de la cabeza. Apenas escucha eso, Yoda siente todavía más ganas de volver a verla. Suzuki, siendo un genio, podía hacer lo posible, pero también le advierte que ahora Hina ya no era la persona que él conocía, y que verla podría terminar lastimándolos a los dos. Yoda no duda ni un segundo, decide ir igual, no hay marcha atrás. Suzuki le dice que primero avise a sus padres que se va a ir por un tiempo. Como siempre, los padres de Yoda no le ponen trabas a nada, así que el grupo se pone en marcha. Suzuki y Yoda viajan en el auto del otro hombre. Tras un largo trayecto, los tres llegan a un lugar completamente desconocido, rodeado de nieve. Ese edificio blanco era donde estaba Hina. Suzuki le consigue a Yoda una identidad falsa que le permite entrar y salir libremente para cuidarla, pero esa identidad solo duraba 2 semanas y además debía reportarse todos los días para no levantar sospechas. Hasta ahí llegaba la ayuda de Suzuki. Yoda no se olvida de agradecerle antes de despedirse. Sin dudarlo, Yoda corre hacia el edificio. Suzuki se queda en el auto suspirando, sintiendo que por un momento había vuelto a tocar algo parecido a la juventud. Luego, junto a su compañero, se prepara para regresar a la isla aislada. Mientras tanto, Yoda entra lentamente al edificio blanco. Una empleada lo ve y baja a preguntarle quién es. Al mostrar la identificación falsa, lo lleva sin problemas hasta la habitación de Hina. En el camino, Yoda ve a muchos otros chicos que también eran pacientes. Llegan a una habitación y ahí Yoda la ve. Hina tiene el pelo corto, acostada en la cama, con la mirada perdida y sin expresión. La guía le pide a Yoda que hable con suavidad, o la nena podría asustarse. Yoda se sienta despacio y le habla, aunque no recibe ninguna respuesta. La mujer le explica que cuando Hina llegó, le hicieron una cirugía cerebral, por eso tuvieron que raparla, y recién ahora le estaba creciendo un poco el pelo. Yoda quiere tocarla, pero apenas se acerca, Hina grita y se mueve desesperada. La guía tiene que intervenir y abrazarla para calmarla. Parece que Hina le tiene mucho miedo a los extraños. A Yoda se le parte el corazón, pero aún así quiere llevársela a casa. Gracias a la identidad falsa, todavía tenía la autoridad para hacerlo, siempre y cuando Hina también aceptara. Según la guía, Hina le tiene miedo a los hombres y además está muy débil. Por eso considera que lo mejor es que se quede ahí, en un lugar rodeado principalmente de mujeres y niños. Al escuchar eso, Yoda se llena de bronca contra esa gente, pero su enojo solo logra asustar más a Hina.
Hina. Al verla escondida en los brazos de la guía, Yoda no tiene más opción que terminar la visita. Se sienta solo bajo la nieve que cae. Todo le parece cruel, injusto, y poco a poco empieza a entender las palabras que el padre de Hina le había dicho antes. En ese momento, Yoda piensa seriamente en rendirse, en alejarse, en hacer lo mismo que había hecho el padre. Vivir separado, porque tal vez eso era lo mejor para ella. La seguridad que tenía al principio se va desvaneciendo, mezclándose con la nieve. Desde el pasillo del hospital, Yoda observa a Hina durante una sesión de rehabilitación para evitar la degeneración muscular. Así transcurre un día entero en la vida de la nena, visto a través de sus ojos. Después de la rehabilitación, viene el desayuno. Hina necesita que una enfermera la ayude a comer. Luego llega la hora de estudio, que en realidad consiste en ponerle juguetes frente a ella. Pero Hina no parece prestar atención a nada, solo mira fijo hacia un rincón lejano. Tras el almuerzo asistido, la enfermera la lleva a dar un paseo. De vuelta en la habitación, queda tiempo libre hasta la noche. Yoda escucha que los síntomas del síndrome de Logos de Hina son mucho más graves que los de otros chicos. La guía le pregunta si quiere ver un libro con dibujos o tarjetas de animales. Cuando quiere algo, Hina simplemente lo mira. Sacan una caja de tarjetas. La primera es la imagen de una jirafa. Hina mira la tarjeta una y otra vez intentando decir la palabra jirafa. Yoda la observa desde lejos y se da cuenta de que Hina solo muestra una expresión tranquila y feliz cuando está con la guía. Al caer la tarde, llega la hora de la cena. Después la entrenan para ir al baño y bañarse. A las 9 de la noche apagan las luces para dormir. Así era siempre un día en la vida de Hina. Solo cuando se queda dormida, Yoda se anima a acercarse un poco más. La noche cae, la noche avanza. Yoda se sienta en el escritorio y empieza a escribir los informes que tenía que enviar a los de arriba. Después de negociar con la encargada, Sheva le permiten pasar una hora con Hina, de 5 a 6 de la tarde. Como solo tenía 2 semanas, Yoda sabía que tenía que apurarse y lograr que Hina lo aceptara para poder sacarla de ese lugar. Se le acerca despacio, le habla con suavidad y trata de que la nena lo mire a la cara. Estaba convencido de que Hina lo iba a reconocer, pero la realidad es que ella mostraba un rechazo muy fuerte, no solo hacia Yoda, sino hacia los hombres en general. Cuando Hina termina alterándose por completo, es Sheva quien vuelve a intervenir para calmarla. Al terminar la hora, Yoda va al comedor a hablar con ella. Sheva le dice que, aunque los síntomas de Hina son muy severos, la nena también es afortunada por estar en ese lugar. En el mundo hay muchísimos chicos con discapacidades, pero muy pocos tienen acceso a instalaciones y equipos como esos. Yoda insiste en que Hina nunca dijo que quisiera quedarse ahí. Entonces Sheva le cuenta algo que lo deja helado. Hina la había mirado a los ojos y había reconocido que era ella misma. Cuando llegó estaba completamente cerrada, así que ese cambio era algo muy positivo. Hina había pasado por cosas tan duras que vivir se había vuelto algo aterrador para ella, pero ahora estaba intentando volver a hacerlo. Aún así, Yoda siente que todavía puede lograrlo. Sheva solo le aconseja que no se limite a hablar, sino que actúe de una forma que haga que Hina confíe y lo mire a los ojos. Dicho eso, se va. Yoda respira hondo, se anima a sí mismo y entra con un libro ilustrado. Empieza a leer despacio, línea por línea, contando una historia de la mitología griega. Hina no gira la cabeza para mirarlo, pero Yoda sigue, incluso mezclando recuerdos de ellos dentro del relato. Ese día tampoco hay avances. Pasan varios días. Hina reconoce que Yoda está ahí, pero nunca se abre con él ni lo mira a los ojos. De a poco, Yoda empieza a perder la confianza en sí mismo. También le da miedo que la cirugía haya borrado sus recuerdos. En ese momento entra Sheva. Ella quiere saber más sobre el pasado de Hina y plantea la posibilidad de que, al quitarle el chip, también se hayan llevado sus memorias. Sheva vuelve a aconsejarle que se rinda. Yoda, aunque dolido, sigue creyendo que Hina siempre supo expresar emociones, pero las palabras de Sheva hacen que empiece a dudar, incluso de los recuerdos que compartieron. Al final del día, Yoda se queda sentado solo en el patio cuando lo llama Izanami. Ella le pregunta cómo está y le dice que fue muy feliz al verlo con Hina. Por eso espera que no dude tanto y confíe en sí mismo. Yoda le cuenta sus miedos y dudas, pero Izanami sigue convencida de que Hina es Hina, no una máquina. Después de cortar, también lo llaman Ayura y Sora. Todos le dicen que quieren que Hina vuelva a casa. Gracias a ellos, Yoda recupera un poco la fe tanto en sí mismo como en Hina. En el grupo de mensajes, todos lo apoyan, incluso sus padres. En ese momento, Yoda encuentra otro camino para llegar al corazón de Hina, a través de algo que a ella le gustaba y que Sheva no conocía. Usando su identidad falsa, pide que le compren una consola de videojuegos. La llevan a la habitación de Hina, pero Sheva no está de acuerdo. Dice que los juegos pueden ser adictivos y perjudiciales. Yoda propone limitarlo a 1 hora por día. Sheva insiste en que solo son recuerdos del chip, pero Yoda no discute más. Cuando llega el momento libre, Yoda le entrega el control a Hina. Ella lo agarra con curiosidad. Yoda le explica cómo usarlo y cómo jugar. Al principio a Hina le gusta, pero como su desarrollo es lento, el juego se vuelve difícil. Otra vez, Hina se angustia. Sheva interviene de inmediato para calmarla y le dice a Yoda con frialdad que se vaya. Sheva también había sido madre de un hijo enfermo, como los chicos de ese lugar. Su deseo de salvarlos venía de ahí. Aunque el comienzo fue malo, Yoda no se rinde. Al día siguiente vuelve a ayudar a Hina con el juego. Esta vez hay más progreso. La nena ya no grita ni llora como antes, aunque al final vuelve a romper en llanto. De nuevo, es
es Sheba quien se sienta a jugar con ella. Usan un proyector para llenar la pared de estrellas. Observándola, Yoda entiende que tiene que encontrar una forma más adecuada de acercarse. Al día siguiente, lleva dibujos de todos para mostrárselos a Hina y ayudarla a recordar. Apenas Hina toma el dibujo con la cara de Yoda, lo tira al piso. Otro día sin avances, llega la noche. Hina duerme mientras Yoda juega en silencio. Está subiendo el nivel del juego para que, cuando ella juegue, nunca pierda y no vuelva a llorar. A la mañana siguiente, Shiva entra y ve a Yoda todavía jugando. Como no le quedaba mucho tiempo, no dormir no importaba. Llega el horario libre otra vez. Esta vez, Yoda no hace nada. Espera a que Hina sea la que quiera jugar. Cuando lo hace, él solo la alienta desde atrás. Por fin, Hina sonríe. Mientras tanto, Shiva revisa los informes que Yoda había escrito y nota algo extraño. De inmediato le pregunta por su identidad. Yoda no miente, solo le pide un poco más de tiempo. Pero Shiva se niega al instante, haciendo que todo se vuelva todavía más urgente. Pasa otra mañana. Yoda observa a Hina desayunar cuando Shiva lo llama aparte. Le dice que debe irse de inmediato o llamará a la policía. Es su último gesto de compasión. Yoda pregunta si todavía puede verla una vez más. Shiva le informa que ella y Hina se mudarán a un centro de investigación en el extranjero, un lugar mejor que ese, pero eso también significa que no volverán a verse. Yoda se arrodilla y le suplica que lo deje quedarse al menos el resto del día, aunque sea mediodía. Shiva suspira y acepta. En la habitación, Yoda mira a Hina jugar, diciéndole que pronto va a tener que irse, pero Hina no le presta atención, solo mira la pantalla. Cuando termina el tiempo libre, Yoda se queda parado afuera, aferrándose a una mínima esperanza de que la nena lo reconozca. Esa esperanza se volvía cada vez más difícil de cumplir. Después del tiempo de estudio, Hina estaba recostada junto a un montón de dibujos de todos. Cuando Yoda entró, le preguntó si quería irse de ese lugar y vivir con él. Le habló de aquel verano, de esos momentos felices que nunca se habían borrado de su corazón. Pero antes de que Hina reaccionara, Yoda empezó a sentir que quizá Sheba tenía razón. Tal vez la nena prefería la vida que llevaba ahí. Yoda no pudo aguantar más y rompió en llanto. En ese instante, Hina señaló un dibujo de Sora y pronunció su nombre, como si hubiera reconocido algo. Yoda se quedó helado. Con el corazón acelerado, tomó el dibujo de su padre y se lo mostró. Hina también respondió bien. Era de Shai. El propio Yoda no podía creer lo que estaba pasando. Parecía que todavía había esperanza. Pero cuando sacó el dibujo de él mismo, Hina no respondió. Tiró el papel y empezó a llorar. Yoda intentó acercarse, pero Shiva ya estaba ahí. El tiempo se había terminado. Dos guardias avanzaron para llevárselo. Mientras Shiva abrazaba a Hina, Yoda trató de resistirse, pero uno de los guardias lo golpeó en la nuca y lo dejó inconsciente. Antes de subirlo al auto, Shiva todavía salió con Hina en brazos para despedirse por última vez. Yoda solo pudo disculparse en silencio por no haber logrado traerla de vuelta. Tal vez ese lugar era realmente la vida que Hina quería. Yoda giró la cabeza para despedirse una última vez y caminó hacia el auto. Hina seguía sosteniendo los dibujos que él había hecho. En ese momento la nena gritó "no" y luego pronunció su nombre de forma torpe, llamándolo Yoa. Recién entonces quedó claro que Hina no lo había llamado antes, porque para ella Yoda siempre había estado ahí. La nena se soltó de los brazos de Sheba e intentó ponerse de pie sola. Con mucho esfuerzo avanzó paso a paso hacia donde estaba Yoda, tratando de decir con dificultad que Hina quería a Yoda. Yoda recordó la última vez que se habían visto. Las lágrimas le brotaron sin control y corrió hacia ella. Justo cuando Hina estaba por caer, Yoda la sostuvo entre sus brazos. Ambos lloraron, llamándose por sus nombres. Los guardias intentaron intervenir, pero Sheba los detuvo. Si Hina había tomado una decisión, no había razón para retenerla. Así, Yoda logró llevar a Hina de vuelta a casa. Sus padres y Sora la recibieron con una alegría inmensa. Nadie se preocupó por el estado delicado de la nena. Yoda la llevó en silla de ruedas para que saludara a todos. Todos hablaban animados, como si quisieran alargar ese verano un poco más. Mientras discutían cómo seguir con la película, Hina notó la pelota en las manos de Ashura y mostró interés. El grupo fue junto a la cancha. Yoda le enseñó a jugar al básquet. Al verla disfrutar y observar el paisaje, Yoda entendió que los recuerdos de aquel verano eran en realidad los deseos que Hina siempre había querido cumplir. Qué suerte no haberlos olvidado. Hina empezó a lanzar la pelota. Aunque no encestaba bien, todos la alentaban y aplaudían cada vez que la pelota entraba. Jinkushi e Izanami la ayudaron a ponerse la ropa de antes. Aunque tenía el pelo más corto, seguía siendo la misma. El grupo continuó filmando la película de Sora. Yoda narraba mientras animaba a Hina a acercarse. Con el apoyo de todos, Hina avanzaba despacio hacia él. Era difícil, pero no se detenía. Verlos felices también hacía felices a los demás. Al atardecer, Yoda llevó a Hina a la colina desde donde se veía toda la ciudad. Mientras contemplaban el paisaje, Yoda tomó una decisión. Volvería a rendir el examen de ingreso y se convertiría en investigador como el abuelo de Hina para encontrar una cura para su enfermedad. Se miraron, llenos de felicidad. Desde entonces, Hina siempre tuvo a Yoda a su lado, ayudándola en todo, desde comer hasta hacer rehabilitación. Para Yoda, Hina no era distinta de un dios. El tiempo pasó rápido. Terminaron la última escena de la película, todos conversaban animados y se repartían tareas. Izanami se encargaría del sonido y Ashura de la iluminación. Todos estaban contentos. El invierno pasó y volvió la primavera. Ese año, Yoda decidió ingresar a la Universidad Hachiman. Esta vez no era por Izanami, sino por Hina.
Finalmente, el grupo se reunió en la casa de los Narami para ver la película de Sora. La proyección comenzó con la destrucción del mundo. Las escenas que habían filmado con tanto esfuerzo fueron apareciendo una a una. En la pantalla también estaba Hina, como aquel verano. Ella miraba con atención, como si cada plano fuera la prueba del tiempo y del esfuerzo compartido. Todos la disfrutaban con alegría. Tanga y Ayura incluso se molestaban entre risas. Al final, los personajes que interpretaban Hina y Yoda vivían juntos hasta el final de sus vidas. La pantalla mostró Finn. Sora, nerviosa, pidió opiniones. Todos la aplaudieron con entusiasmo y dijeron que era una gran obra. También elogiaron la actuación de Hina. La nena se había quedado dormida en los brazos de Yoda, pero él era feliz. Habían creado recuerdos que nunca olvidarían. Entonces, la película continuó con escenas detrás de cámara, que Hina le había pedido a Sora que agregara. En la pantalla, Hina sonreía sentada en el centro. Decía que esos días habían sido nuevos, brillantes y valiosos, como un cofre lleno de recuerdos preciosos. Aunque el mundo algún día terminara o desapareciera, esos recuerdos no se perderían jamás. Siempre serían lo más importante de su vida. Todos se emocionaron. Yoda también lloró. Qué afortunados habían sido de sentir lo mismo. Yoda apretó la mano de Hina y se prometió seguir adelante, vivir con intensidad y crear muchos más recuerdos junto a ella. Y así termina este anime. Hasta mañana, suscríbete. Chao.